Vamos a conversar ahora con Gustavo Córdoba. Gustavo Córdoba es uno de los titulares de la consultora Subán Córdoba y Asociados. Gustavo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. ¿Cómo estamos? Igualmente, igualmente. Cuénteme, ustedes trabajan sobre temas de imagen política a nivel general en la República Argentina, o lo que se publicó como noticia al respecto de Milei es un trabajo específico en referencia a Milei. Nosotros trabajamos en opinión pública hace más de 25 años y en los últimos 7 les diría que hacemos un relevamiento mensual o tratamos de hacerlo mensual. Hay meses que por ahí se ha discontinuado, en donde tratamos de evaluar la agenda política del país de una manera tal. A ver, a mí como encuestador me pasa que leyendo mis propios trabajos y el de mis colegas me aburría mucho, ¿no? De preguntar siempre lo mismo y tratamos de innovar un poquito moviéndonos a preguntar de una manera distinta o meternos con temas que por allí no eran tanto objeto de escrutinio de las empresas encuestadoras, ¿no? Entonces venimos haciendo un relevamiento y entre otros temas hemos medido y hemos seguido la evolución del dirigente Milei, ¿sí? ¿Tienen algún trabajo hecho ya o es muy pronto todavía sobre este tema que lo vincula a Milei con esta situación imputada o descripta como delictual de una pirámide de Ponzi a través de una empresa de monedas digitales? No tenemos registro porque eso ha salido ahora, en Sí, los sí, últimos claro. días. Lo que eventualmente registra todas las investigaciones de opinión pública son procesos, ¿no? Y cómo se van conformando esos procesos. Estamos viendo que Milei, por ejemplo, viene o venía de un proceso en el cual tuvo una irrupción muy abrupta, ¿no? Tuvo una visibilización extrema de su identidad política en los últimos tiempos, y eso trae aparejado cuestiones positivas y cuestiones negativas al mismo tiempo, ¿no? Esa extrema visibilización le permitió ganar centralidad política, pero al mismo tiempo entró en competencia con otros intereses políticos de representación. Entonces ahí es donde eh, todo el mundo empezó a verle también, bueno, cuáles son los diferenciales positivos y los diferenciales negativos que tenía. Él mismo, con varios dichos que fueron muy polémicos, que fueron tomados de manera negativa por muchísimos medios, muchísima gente, creo que fue el artífice de una suba muy abrupta de su imagen negativa, ¿no? Ahora, déjame precisar en este punto que la negatividad en su imagen no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión electoral. Eventualmente lo que puede haber pasado es que él se negativizó y se puso, digamos, a la par del resto de la dirigencia política argentina, que tiene los mismos casi niveles de negatividad que él, pero en términos de la representación electoral que él venía trayendo, no se vio afectado más allá de una leve baja de 1 o 2 puntos, pero como está dentro del margen de error de la medición, para nosotros no tiene demasiado significado, ¿no? Entonces, es como que, a ver, para mucha gente, Milei hoy representa una imagen mucho más negativa que antes, pero los que lo votaban entonces, hoy lo siguen votando. Es decir, hay un núcleo de personas en la República Argentina que estaría de acuerdo con la aportación de armas y con el negocio libre de órganos. No, señor, lo que está... A ver, Milei representa, más que un apoyo a las ideas que él pregona, que yo creo que cuando si uno las pudiese preguntar individualmente, la enorme mayoría estaría en desacuerdo. Lo novedoso de Milei en este punto es el formato comunicacional, ¿no? Me parece que él representa, o trata de representar, y de hecho mucha gente se siente cercana a él por los tonos que él utiliza para referirse al resto de la dirigencia política, ¿no? El clima de época es muy claro en ese sentido. Hay un 80% de argentinos que tiene sentimientos negativos para con la política. Ahora, creo también que hay límites a la discursividad, digamos, de Milei, ¿no? Yo recuerdo en la Feria del Libro cuando él salió a decir que él no tenía por qué pedir disculpas por ser blanco, rubio y ojos celestes, ¿no? Digo, o cuando habló de la aportación de armas. Parecía, además, un discurso muy amateur, como si él estuviera haciendo campaña en Estados Unidos y no en Argentina, porque no son los temas mayoritarios, o no son los temas de la agenda, digamos, de la política en la Argentina, los temas que él trató de imponer, ¿no? Y creo que no lo logró y demostró además. Yo mismo pensaba que Milei tenía detrás suyo un esquema muy profesional, y evidentemente cuando yo escuché la
narrativa o la forma de respuesta que él utilizó cuando le cuestionaron el uso de los pasajes del Congreso para actividades partidarias, yo ahí quedé ya en la idea de que él no tenía ningún equipo profesional detrás. No, lo que ocurre ahí es que de pronto, digamos, a ver, lo voy a decir de esta manera. La televisión de Buenos Aires, que tiene una enorme, inmensa capacidad por el formato en que está armada la distribución de señal en la República Argentina, que aún conserva esa característica curiosa de ser nacional, cuando en realidad es muy metropolitana, encontró un atractivo que levantaba el rating. Las primeras semanas de esa arremetida de Milei, nadie le contraargumentaba, decía lo que quería. Yo recuerdo una entrevista donde dijo, bueno, yo en realidad soy minimarquista, y dije, pensándolo, mi colega ahora va a preguntar, decime qué es el minimarquismo, y siguió como quien sube al colectivo, sube y ya no tiene que preguntar a dónde lo lleva porque sabe dónde va el viaje. Le habían dado un barato muy grande las primeras semanas en la televisión con la fascinación que tienen por el rating minuto. Parece que jugó mucho eso. Ahora se abrió la era de las preguntas para Milei. Ahora viene el tema, ¿no? Yo lo que te decía recién, al afectarse representación política de otro espacio, bueno, ahí se han activado algunos movimientos, ¿no? Y evidentemente ahora va a empezar a recibir un tratamiento, digamos, como corresponde, no solamente por el hecho de dar rating a los medios, que comparto esa visión, te lo digo yo que soy de Córdoba, esa posición tan centralista. Es más, yo te diría que la política argentina, no solamente los medios, la política en general, se ha vuelto porteñocéntrica, ¿no? O se ha conurbanizado de algún modo. Sí, y esto también es relevante, porque fíjate, hoy Milei, las dificultades más grandes que tiene es la construcción de institucionalidad partidaria en la mayoría de las provincias. No lo está pudiendo lograr. Claro. Ahí hay una dificultad objetiva, digamos. No es todo tan fácil. A ver, creo que muchos políticos argentinos creen que la política es fácil cuando se ve desde el capital federal. Y una vez que empiezan a recorrer el interior profundo, se dan cuenta que es otra dimensión y son otras cuestiones. Sí creo que Milei en este punto tiene el enorme desafío de traducir todo ese malestar, ese mal humor en algo concreto. Yo, en este punto, no te podría decir si estamos viendo su techo electoral, ¿no? Sí. O si estamos viendo el principio del fin, o por el contrario, si él todavía puede seguir constituyendo una amenaza para el resto de los partidos políticos de los frentes, ¿no? En la Argentina. Sí, digamos, es cierto, como decís vos, que entró ya en la zona de conflicto con el propio sistema, porque ya pertenece al sistema. Ayer, bueno, Elisa Carrió, con esos desbordes que suele tener, lo trató de asesino, no sé, un disparate lo que dijo Carrió, no quiero ni repetirlo. Evidentemente incomoda, habrá que ver cómo se ordena a él el incomodar. Lo que creo, por alguna experiencia que tengo, yo lo entrevisté bastante en 2017, 2018. En 2018 lo saqué del aire porque me había empezado a insultar porque no le gustaban las preguntas. Tiene una inestabilidad emocional importante. Hay un punto, perdón, sí. Nosotros siempre sostenemos que lo importante es el contexto, ¿no? Y fíjate qué interesante que la Argentina de hace 2 años atrás, Milei era apenas un panelista de televisión muy pintoresco, que hablaba de economía, que tenía un peinado medio raro, pero punto, no era lo que es hoy. ¿Qué operó en el medio que simbólicamente Milei hoy representa otra cosa? Yo creo que cambió el contexto, no es solamente que le dio rating a los medios, ¿no? Cambió el contexto de la política argentina. Tenemos una acumulación de frustraciones en materia de resultados económicos que nos han dado los distintos gobiernos hasta acá, de distintos signos ideológicos inclusive, con lo cual las alternancias que se suceden no alcanzan a satisfacer un nuevo proyecto de esperanza, ¿no?, para la sociedad. Entonces Milei, que yo sostengo que es hijo legítimo de la política argentina, porque las causas que llevaron a construir su espacio político están en el fracaso de los proyectos políticos anteriores, ¿no?, previos. Creo que hay un punto en el cual el contexto tiene mucho que ver, ¿no? Hoy hay un contexto, donde no le importa demasiado las cosas que dice, a pesar de que en este último estudio que nosotros tenemos empezó a sentirse que sí, ¿no? Pero vamos a ver en la próxima si esto continúa o bien es apenas un dato de una serie de tiempos. Yo tengo la sensación que lo de Milei es un poco como lo del mago Houdini, ¿no?
Fognini era un audaz, creaba espectáculos extraordinarios, pero en algún momento el interés del público por el espectáculo extraordinario se agotaba. Entonces él redoblaba la apuesta porque no soportaba que el público no le preste atención, hasta que terminó muriéndose para que el público le preste atención. Tengo la impresión, veremos qué dice el tiempo, de que está en un proceso de eso, que ha sentido que tiene que aumentar la apuesta verbal para seguir concitando atención. Vos fijate que el tipo empezó, cuando hizo el primer sorteo de su salario como diputado acá en Mar del Plata, estaban todos los medios de la República Argentina alrededor de él. Y ya ahora nadie sabe si lo sorteó o no lo sorteó, si lo ganó Margarita, Luis, Gustavo o José Luis, digamos. Digo, entonces me parece que ahí tiene un problema bastante complicado. Sí, yo te digo, el otro desafío es el electoral. Hoy la Argentina política electoral está dividida en tercios inestables, porque no es solamente Milei el que está jugando en el escenario político, ¿no? Digo, hay tensiones en el Frente de Todos. Yo hoy no podría decirte si el Frente de Todos va a ir unido o va a ir dividido en dos identidades a las elecciones presidenciales, y lo mismo pasa con Juntos por el Cambio. Sí. Tienen 7 precandidatos a presidente y una tensión interna intensa, ¿no? Digamos, en el 2015 había o existía la idea de que el kirchnerismo podía ganar en primera vuelta, ¿no? Y ese fue el motivo fundamental o el incentivo para la conformación de Cambiemos, ¿no? Donde sí, claro, el radicalismo le dio a Macri la estructura territorial nacional que teníamos. Ahora, en este escenario del 2023, déjame decirte que por la irrupción de Milei justamente, no hay ninguna fuerza política que esté en condiciones de ganar en primera vuelta. Entonces, eso tensiona muchísimo, primero al peronismo, porque dejó de ser la fuerza mayoritaria, digamos, o la fuerza, digamos, que garantizaba la gobernabilidad per se en la Argentina. Y en segundo lugar, tenemos que observar que la tensión a la unidad de Juntos por el Cambio aumenta también, ¿no? Esta pelea de Macri con los radicales me parece que tiene algo de esto, y Milei, imagínate vos, tensiona también, porque si se diese la posibilidad de una posible unificación de personalidad política entre Juntos por el Cambio y Milei, probablemente la red y los radicales y Carrió se vayan a otro lado, ¿no? Sí, es de estimar que puede pasar algo de eso. Es más, hay mucha gente de los dos lados con bastantes ganas de sincerar la situación. Habrá que ver, falta mucho todavía, falta mucho. Te agradezco enormemente, seguiremos conversando. Gracias por tu tiempo y la ilustración de este tema, muy amable. Un gusto, que tengas bueno, un buen día. Seguimos en un instante nosotros, vamos a ir para este corte. Es Gustavo Córdoba, director de Subán Córdoba y Asociados, que justamente habían comunicado a los medios una encuesta donde a partir de todas estas situaciones se advertía una caída de imagen de Milei.